Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en César Vidal. Tiene que ver con el tema que vamos a abordar, que una persona se dedique a ser un artista, que enseñe el arte, que sea catedrático de dibujo, que además sea profesor en departamentos de la Facultad de Bellas Artes. Bueno, pues haría pensar que vamos a hablar de las bellas artes, que vamos a hablar del peso del arte en nuestra sociedad, o que vamos a hablar de las carencias docentes de materias artísticas en nuestra sociedad. Bueno, pues crean ustedes que la cosa está bastante lejos de ahí y que en realidad vamos a abordar un tema enormemente relevante, un tema que sigue siendo tabú en la mayoría de los medios de comunicación, por no decir que se esconde de manera voluntaria, que es precisamente el destino de muchísimos niños que van a pasar a instituciones que tutela el Estado, pero que luego son enviados hacia destinos que no son los que uno esperaría de esas instituciones, que teóricamente de lo que se ocupan es del presente y del futuro de los niños. Les estoy hablando de don Fernando Barredo de Valenzuela. Don Fernando, muy buenas noches, muy bienvenido. Hola, buenas noches. Vamos a ver, primera cuestión, y disculpe usted la curiosidad, no quiero ser frívolo, pero ¿qué hace que de pronto una persona que su ocupación fundamentalmente es el mundo de las bellas artes, que sea especializado en escultura y en arte de acción, que efectivamente incluso su tesis doctoral, pues es una tesis doctoral que me imagino que estará relacionada con la historia del arte, ¿qué hace que una persona así de pronto se convierta en activista y de algo en apariencia tan distanciado de su actividad profesional como es el destino de esos niños? Bueno, yo siempre he visto el arte como una gran herramienta humana a través de la cual se puede proyectar el pensamiento, especialmente el crítico en situaciones de falta de libertad en un país o cuando hay crisis institucionales o problemas de gran magnitud, como puede ser atentar contra los derechos fundamentales, en épocas de dictadura, por supuesto, han sido siempre artistas los que a través de la literatura, a través de las imágenes, a través de las caricaturas, a través de obras de teatro, a través de poemas, como por ejemplo los de Lorca o los de Miguel Hernández, pues también dejaron constancia de la terrible injusticia que les tocaba vivir, ¿no? Independientemente de que luego el arte también, lógicamente, es un universo en sí, yo me declaro artista y activista y siempre a través del arte he expresado todo tipo de crítica social, sobre todo en problemas en los que se estaba dando un abuso especial por parte del poder contra personas inocentes, ¿no? En ese sentido siempre he visto tanto en la escultura como por ejemplo en la performance, como en las caricaturas, que tengo miles publicadas en distintos diarios y demás, un vehículo ideal para llegar con prontitud, con inmediatez a la gente. Porque si tú ves, por ejemplo, una caricatura que hice yo ya cuando tenía 12 o 13 años, por la que, por cierto, recibí mi primera paliza en una comisaría en España, a Franco como una tortuga y saliendo su cabezota del caparazón, yendo hacia lo que él entendía progreso, que era dar la vuelta a la historia, pues también puedes hacerte a la idea de lo que pudo suponer en su momento y por qué me la pegaron, ¿no? También hice, por ejemplo, a su mujer como una urraca cogiendo joyas directamente con sus patas, ¿no? Quiero decir que al final los artistas de todas las épocas, y aquí puedo citar a Picasso en el Guernica o al propio Goya con los fusilamientos del 3 de mayo, aunque los llaman del 2 de mayo, el 2 de mayo fue la revolución, en realidad sí, son los fusilamientos del 3 de mayo, y otros pintores anteriores a ellos, y también, por supuesto, los poetas o los literatos a los que me he referido, han servido no solamente para dar testimonio de las injusticias de su época, sino también para mover socialmente la opinión pública. Y en ese sentido me siento orgulloso de ser artista y activista. Bueno, don Fernando evidentemente no piensa que el arte y el activismo social sean compartimentos estancos, todo lo contrario, son vasos comunicantes. ¿Y alguna vez a don Fernando no le ha dicho a alguien, mira, Fernando,
te lo digo yo que te quiero y te aprecio y soy tu amigo. ¿Por qué no te quedas en lo tuyo, que a fin de cuentas es la pintura y todas estas cosas, y no te metes en camisa de 11 varas? ¿No le ha pasado Pues, eso alguna vez? pues alguna, bueno, alguna vez no, muchísimas. Puedo decir que eso lo estoy escuchando prácticamente cada semana. Y de algunas personas que me quieren especialmente, pues no digo cada día, pero bueno, cada 2 o 3 días me lo están diciendo porque ven que incluso es peligroso. No hay nada más peligroso en España en este momento que denunciar corrupción. Entre otras cosas, porque el Estado está podrido, porque la Sí. administración está absolutamente corrompida, porque hay corrupción por todas partes y porque aquí participan más de un sector que parece que en principio están muy distantes, pero a la hora de encubrirse siempre se ponen de acuerdo y cambian cromos. Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque lo estoy diciendo todos los días. O sea que no puedo nada más que darle la razón. Me gustaría quitársela, ¿eh? Me gustaría decirle, no, don Y a Fernando, mí está no usted muy tenerla. equivocado. Exactamente, está usted equivocadísimo, pero me temo que está cargado de razón. Bueno, vamos a ver. Usted, que es director del Encuentro Internacional de Artistas de Toledo, que preside el Círculo de Arte de Toledo, es decir, que está en todas estas historias. Sí, ¿Cómo se...? si me permite Sí, un momento, un inciso sí. en esto, el Círculo de Arte de Toledo, efectivamente lo presido y con todo honor. Somos un grupo de artistas libres y que expresamos en total libertad nuestro sentir y nuestro pensar. Es precisamente, o sea, la sede la tenemos en la que fue la iglesia de la Inquisición. Por eso estamos exorcizando en este caso muy bien. Es la antigua iglesia de la Inquisición de Castilla, que entre los siglos XV y XIX, es decir, toda la historia de la Inquisición en España, obró como capilla de inquisidores. Ahí, por ejemplo, es donde oficiaba Torquemada. Y en la misma sacristía, donde Torquemada se cambiaba y descambiaba, ¿no?, para salir a dar sus pláticas a lo que era entonces el ara, la parte del altar. Ahora la hemos convertido en un camerino por donde salen los cantantes o los poetas o los conferenciantes a expresarse. Bueno, me imagino, don Fernando, que eso le provocará una inmensa satisfacción porque está usted en tierra liberada, ¿no? O sea, es como una zona que en algún momento era el compendio de toda el oscurantismo y la intolerancia, y lo han convertido ustedes en un lugar de arte. Y de Imagino que libre pensamiento. exactamente que la satisfacción tiene que ser inmensa en este sentido. Pues sí, Bueno, mira, por ejemplo, yo concretamente hace unos años, 2 y medio por ahí, hice una exposición que la titulé Pederoclastia, es decir, en la antigua iglesia de Torquemada, en lo que fue el altar de semejante bicho, yo monté un espectro que llamé obispóptero, una especie de obispo de unos 2 metros de alto con 6 brazos para tocar niños, y le puse a cada una de sus manos una cadena que acababa en el tobillo o en el cuello de algún maniquí de niño desnudo, sirviéndole de regalo en el entorno de una cama que le monté en ese espacio de unos 20 metros cuadrados. ¿Se puede usted imaginar, no, ¿no?, no me lo las quiero, no reacciones me que quiero hubo? imaginar las reacciones en Toledo, además, o sea, Sí, sí. quiero decir, en otros sitios supongo que hubiera habido reacciones, pero en una ciudad como Toledo, que conozco muy bien, que por otro lado es una ciudad que me gusta mucho, pero eso no quiere decir que no conozca el ambiente sociológico, me imagino que eso debió de ser encendido. Toda una Eh, conmoción, aunque debo decir que el ayuntamiento en este caso se portó muy bien y entendió que no era la institución que tenía que plantearse el cierre de la exposición, que por supuesto sí pidieron otros. Ahí saltó el arzobispo a la palestra, que es muy raro, ¿no?, ver a un arzobispo mojarse y bajar a enfrentarse en los medios de comunicación con un artista, pero lo hizo. Se le pudo callar fácilmente porque había encubierto pederastia cuando había claro. sido ya obispo en otra ciudad de España, y nada más estrenarse como arzobispo en Toledo, habían cubierto un caso de pederastia terrible de una pobre chica a la que habían violado desde sus 15 a sus 21 años, creo recordar, y a la que incluso le habían practicado más de un exorcismo intentando convencerla de que era ella la que tenía el demonio dentro y por eso había hecho pecar con el cuerpo de ella, como no, y el de su madre, por cierto, a un sacerdote, que es como yo les llamo, cono, a estos seres que se dicen espirituales y resultan más carnales de la cuenta.
Estoy viendo, tengo ahora delante de mí una foto de una manifestación del 22 de octubre del año pasado por el robo de menores a través de los servicios sociales, una manifestación que iba desde la Plaza de España hasta la Plaza de Ópera. Yo no sé si la performance, la puesta en escena se debe a usted o no, pero a mí me parece... Sí, la coordino yo. Me lo estaba temiendo, pero me parece insuperable, porque la gente que va en la cabecera van con los sanbenitos de la Inquisición. Eso es. Término que ha pasado al español común y corriente, aunque no sepan, por desgracia, de qué viene lo del San Benito, y efectivamente, bueno, pues es esta gente que quedaba infamada, no ellos y sus familias, sino por generaciones de generaciones. Es decir, sí, es una auténtica infamia histórica, pero que no se ha terminado, y es lo que estamos denunciando, que en España sigue habiendo Inquisición. Porque una España en la que se roban niños a diario desde las instituciones y además se les adoctrina, una España a la que se le arranca a las madres y a los padres con cualquier excusa y además con muchísimos informes falsos que hemos detectado desde la Fundación Democracia Activa que presido y que es la que convoca, en este caso, la movilización, es una España absolutamente inquisitorial. Vamos a esto, que es la cuestión de lo que yo estoy viendo. Usted es coordinador del movimiento Herejía 21. Hacíamos referencia a esta manifestación que efectivamente yo creo que está magníficamente pensado el uso de esos sanbenitos y esos capirotes, y estábamos hablando de que lo que intenta es recuperar a menores que son robados institucionalmente en España. ¿Cómo se produce ese robo de menores en España? Pues es muy sencillo. De la misma manera, por ejemplo, que en España se le ha permitido a la Iglesia Católica inmatricular, es decir, adueñarse, apropiarse de cualquier bien inmueble que no estuviese registrado, actuando los obispos como si fueran registradores de la propiedad, pues a los servicios sociales, a cualquier técnico de los servicios sociales, se le ha dado potestad para actuar como si fuera un juez, sin serlo. Aunque sea a lo mejor un chaval o una chavala que a sus 25 años acaba de terminar una carrera y le han puesto ahí pagándole muy poco, mal, y a veces con meses de retraso, por cierto, y con unos protocolos exhaustivos, para que por la vía administrativa, como el que pone una multa y sin que pase ningún juez por este procedimiento, sin ninguna garantía real, se le pueda quitar cualquier hijo a cualquier madre o padre en este momento en España. Es una auténtica ignominia. Bueno, celebro que mencione usted el tema de las inmatriculaciones, porque yo le he dedicado con el paso de los años varios de mis editoriales, además de los editoriales con más datos, pero le dediqué un capítulo entero en mi historia en mi historia secreta de la Iglesia Católica en España. Y es un tema que he seguido viendo porque yo creo que no se ha producido un saqueo de bienes inmuebles en la historia de España de esa envergadura jamás. Es decir, es un expolio sin precedentes, sin precedentes. O sea, la Iglesia Católica Española se está quedando con prácticamente el 80% del patrimonio. Se están quedando con todo lo que los políticos, tanto del PSOE como del PP, da igual izquierda o derecha, les están dando sin ningún problema. Ha habido un paripé hace poco en España. Sí. El gobierno socialista ha publicado la lista de los bienes inmatriculados después de muchísima presión social para que lo hiciera, porque se ha resistido todo lo posible y no ha sacado nada más que a partir de una fecha, porque si saca desde que se empezaron las inmatriculaciones, el escándalo sería ya no nacional, sería a nivel cosmogónico, ¿no? Y el problema es que lo que han hecho es simplemente publicar y decir que, bueno, ahí está la lista. Esto es lo que ha usurpado la Iglesia por la vía de las inmatriculaciones, y ahí cada ayuntamiento, cada particular, si quiere, que denuncie a la Iglesia. Es decir, que ahora se arruinen o se pasen años en los juzgados, donde, por cierto, normalmente son jueces bastante más proclives a la Iglesia que a cualquier otro tipo de organismo o de razón, y por lo tanto sea la ciudadanía la que tenga que ir recuperando lo que el gobierno de un plumazo podía haberles devuelto, porque esto
si uno gobierna, lo puede arreglar de la noche a la mañana. Es decir, que tanto los socialistas como los de derechas, o sea, todos los partidos políticos en liza que hay en España y que han gobernado, concretamente el PP y el PSOE son los que han repartido el poder aquí, están de rodillas ante la Iglesia Católica Española, que en este momento es una descomunal garrapata, mucho más grande que el perro Estado del que sigue chupando sin parar, y no hay quien la pare porque no hay intención. De hecho, los acuerdos concordatarios con el Vaticano, lo que llaman, para resumirlo, Sí, los acuerdos con el Estado. El concordato, sí, España-Vaticano, sigue vigente, y por mucho que se cacarea en fase preelectoral, luego nunca se derogan. Bueno, de hecho, los acuerdos actuales que hay de la Iglesia Católica con el Estado, primero, son preconstitucionales. Esos acuerdos ya se pactaron en el año 76 y, aunque es cierto que al menos en cuanto al nombre no son un concordato, en la práctica, en muchos aspectos supera lo que fue el concordato que la Iglesia Católica firmó en los años 50 con Franco. O sea, por supuesto, reflejo del que ya se había inventado Mussolini, bastante parecido a lo que vimos en la Alemania nazi y que aquí en España sigue. La gente no entiende, y yo suelo recordarlo, que España es el único país del mundo en el que Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial. Porque así como murió igual que una rata enterrado bajo tierra en un búnker, según dicen, porque según dicen, que habrá que ver, según ¿no? Dicen, sí, no según lo aseguro, lo cierto es que aquí el dictador murió pues como un santo y ha estado enterrado como si fuera una santidad en un mausoleo faraónico, que sabéis que es Cuelgamuros, el Valle de los Caídos, ¿no? Y que realmente aquí nunca ha habido una revisión del franquismo como lo ha habido del fascismo en Italia o del nazismo en Alemania. Aquí todavía tenemos que soportar el Estado atado y bien atado que quedó. En ese atado y bien atado entra con un dolor especial el tema del robo institucional de niños. Ya sabemos ahora, que... ¿cómo se practica ese robo? Porque usted hablaba de que en un primer momento aquí tenemos a una serie de personajes generalmente sin formación suficiente para ocuparse del tema, que además en muchas ocasiones son muy jóvenes, que en no pocas ocasiones están mal pagados. ¿Por qué esta gente en un momento determinado, esos niños, los encauzan hacia instituciones de la Iglesia Católica o hacia áreas de influencia de la Iglesia Católica? Bueno, para empezar, se está privatizando, como tantas otras cosas, en España se está privatizando la solidaridad y todo lo que son servicios sociales y asistencia, ¿no? Entonces, en este momento, la mayor parte de los centros de menores son centros privados. Y de esos, se puede decir que la práctica totalidad es de este entorno nacional católico al que yo me refiero, porque las mismas órdenes o sectas religiosas, llámese como se quiera, que ya robaban niños en la época de Franco, se convirtieron de la noche a la mañana en ONGs que están subvencionadísimas, no solo por el Estado, porque es verdad que el Estado tiene aquí muchísimo que hacer y muchísimo que enmendar, pero por cada una de las comunidades autónomas, porque está traspasada esa competencia a las comunidades autónomas, y tanto en las que gobierna el Partido Popular de derechas como el Partido Socialista de izquierdas, se están robando niños a destajo. Entonces, cada vez hay más centros privados, porque claro, aunque dicen que son organizaciones sin ánimo de lucro, lo cierto es que aquí se están hablando de cientos de millones de los fondos europeos que, según el cómputo que estamos viendo, a lo largo de estos últimos años ya hablamos de miles de millones de fondos europeos que se están desviando directamente, y en vez de ir a ayudar a las familias que están en precario, que tienen, por ejemplo, al padre o a la madre o a los dos en el paro, o que están atravesando un problema de salud grave, o que están con algún tipo de situación de vulnerabilidad, en vez de aplicar el artículo 39 de la Constitución española, que dice que hay que darle seguridad a las familias y que hay que apoyarlas económicamente a las familias, lo que se está haciendo es repartirlo entre los intermediarios. Es el horripilante, el sórdido negocio de la caridad, como aquí se ha venido a llamar, o llámalo si quieres asistencia social, da igual. Es una cuestión de la solidaridad. O ahora de la solidaridad. Claro, pero se están repartiendo cientos, bueno, ya llevan repartidos miles de millones. Bien, la diferencia es que... Sí, si yo lo he entendido bien,
voy a ver si lo he entendido bien, porque si lo he entendido bien estoy totalmente de acuerdo con lo que dice usted y si no me lo va a tener que explicar. Pero si yo lo he entendido bien, don Fernando, aquí Sí. lo que sucede es que hay una serie de fondos públicos que podrían ir directamente a ayudar a las familias. Parece que Que esto deberían. tendría bastante lógica, ¿eh? Parece que es algo de una lógica aplastante y, sin embargo, esos fondos, esos recursos no van a las familias, sino que los niños son arrancados de las familias y van a parar a unas ONGs que hacen el negocio del siglo supuestamente tutelando a esos niños. Exacto, pero ese tutelaje en realidad es un encarcelamiento. Es decir, pongo un caso típico que estamos viendo a diario. Una familia tiene problemas para llegar a fin de mes. Tiene a lo mejor 2 o 3 hijos y está pasándolo mal, porque en España hay mucha gente que lo está pasando mal y la mayor parte de ella no quiere reconocerlo por aquello del orgullo nacional. Pero el caso es que realmente estamos en una situación económica complicada. Hay muchas personas en el paro. Tenemos el índice de paro juvenil más alto de Europa en este momento, por entendernos, ¿vale? Cierto, y en este contexto hay muchas personas de bien que piden ayuda a los servicios sociales porque les han dicho, y se nos ha dicho, pero desde siempre, que los servicios sociales están ahí para ayudar a las personas que tienen problemas. Vale, pues en el momento en el que una persona se acerca, una madre, un padre o los dos, a pedir ayuda a los servicios sociales porque están en precario, porque no les llega el dinero ese mes, porque están en el paro, porque han tenido que hacer frente a una enfermedad o algún accidente o algún problema grave y demás, se les abre una ficha. A partir de ese momento, ese niño ya es carne de cañón. Es decir, en el protocolo y en los baremos que aplican, aunque no dicen claramente que van a robarle los hijos a los pobres, solo faltaría que lo declararan públicamente, ya les ponen como personas o familias que están en una situación de vulnerabilidad. Y aquí la pobreza, por la aporofobia de estas benditas almas, por llamarles de alguna manera, pasa por confundir pobreza por desamparo. En vez de decir vamos a robarles a todos los niños pobres de España, lo que hacemos es decir que están en desamparo, se les decreta el desamparo. Es decir, un técnico de los servicios sociales dice en un informe que hay desamparo y en cuanto se ha dictaminado que hay desamparo, automáticamente ya los servicios sociales le pueden decir a la policía que hagan lo que están haciendo. Por ejemplo, se presentan en el colegio de ese niño y desaparece y se lo llevan ellos. Cuando el padre o la madre van a buscarlo ya no lo encuentran y la primera explicación es se lo han llevado los servicios sociales, póngase usted en contacto con ellos. Ese contacto implica además una vejación terrible, porque se les hace sentir culpables, porque no se les dice a priori por qué se les lleva, porque se les informa mal, porque se les hace firmar en una situación en la que están realmente desesperados, lo que haga falta con tal de ver a sus hijos, y firman incluso cosas en ese nivel de estrés que muchas veces van en contra de ellos, ¿no? Pero ya se encargan, lógicamente, estos petrimetres de dárselas a firmar en los momentos de mayor tensión para estos padres, ¿no? A lo mejor el juez de turno, si ellos lo llevan por la vía legal, pues tarda como mucho, como poco, 2 o 3 meses intervenir, pero el juicio en cualquier caso llegaría al cabo de 2 años. Y muchas veces cuando ganan los juicios ni siquiera les devuelven los niños porque el juez les dice, sí, tiene usted razón, hicieron bien en poner la demanda, esto fue un despropósito, pero el niño ya tiene otra realidad, ya está acostumbrado, ya no se acuerda casi de sus padres, a ustedes ya casi ni le reconoce y ahora le haríamos más daño al niño cambiándole. Por lo tanto, pierden el niño sí o sí. ¿Vale? Estamos hablando de esto. En muchos casos, la policía entra, por ejemplo, en una casa, vamos a suponer a la 1 de la mañana, a las 2 de la madrugada, ¿no? Y directamente llegan a donde está la habitación, cogen al niño. Imagínese lo que es un niño pequeño de 2 años o menos, o de 5 o de 7, y llegan extraños, por muy de policías que vayan o de paisano, y se lo llevan de su cama directamente a un centro en el que ya no ve a su padre y a su madre a lo mejor hasta que pasen un mes. Y cuando les ven bajo vigilancia y les dicen que si pueden llamarles, sí, a lo mejor les dejan llamarles alguna vez al mes, pero esa llamada está siendo controlada, escuchada y registrada. Y les dicen incluso a las madres, no le puede decir que quiere al niño, no le puede decir que va a hacer lo posible por sacarle de aquí, no le puede crear expectativas falsas. Si usted lo hace, cortamos la comunicación. Al niño también le hacen ver que es importante que le diga que está muy bien donde está, al padre o a la madre.
porque lo hacen con muchísima tensión y luego lloran y luego recuerdan que no tenían que haberlo dicho. Estamos ante una trama realmente organizada de tráfico de menores en España. Estamos ante un robo institucional encubierto como ayuda social. También puede ocurrir que una persona haya sido víctima de violencia machista en su propia casa, que tenga un marido maltratador, como es el caso de muchas pobres madres que hay en España. Bueno, pues en ese momento los servicios sociales revictimizan a la mujer y no solamente tiene que enfrentarse al problema que ha tenido de un maltratador en casa, que le ha maltratado a ella y seguramente también a su hijo, sino que le quitan al hijo por no haber sabido defender suficientemente bien del maltrato a esa criatura. Es decir, que se le da 2 veces a esa mujer una ración de dolor insoportable. Casos de estos estamos viendo a diario y además estamos viendo, por ejemplo, multitud de informes en los que la administración española dice no existe o no se conoce o no aparece familia extensa. Porque la ley les dice, vale, si tú le suspendes la tutela a una persona porque consideras que no está apta o no está capacitada temporalmente o permanentemente para velar por sus hijos, para criarlos en su casa, la ley les obliga a acudir a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, a la familia extensa. Pero claro, ponen que no existe familia extensa, aunque tengan 20 primos, aunque tengan los 4 abuelos, aunque tengan hermanos tanto el padre como la madre, dicen que no hay familia extensa, y he visto ya unos cuantos informes surrealistas de los servicios sociales, por no llamarles falsos, en este sentido. Fíjate que es fácil demostrar si tienes familia o no la tienes. Bueno, pues teniéndola, los servicios sociales dicen que no lo hay para quedarse con los niños. Y el juez, aunque vea que efectivamente es así, luego ya da por hecho y por válido todo lo que hagan en este proceso los servicios sociales. Una de las madres a las que estamos atendiendo desde la Fundación, a la que hemos hecho además una entrevista hace poco, incluso pública, nos ha enseñado también informes médicos de la Seguridad Social, de distintos médicos de la Seguridad Social, que esos uno no los escoge, donde dicen que su hija, retirada por estos servicios sociales, estaba malnutrida. Que estaba perfectamente en estado de nutrición, ¿no? Que estaba muy bien atendida. Pero en cambio, el informe que habían hecho los servicios sociales es que estaba malnutrida. Vale, pues si los servicios sociales o algún médico que esté de alguna manera con ellos a diario dice que la niña está malnutrida, aunque haya varios informes de los médicos de la Seguridad Social diciendo que eso no es cierto, el juez ni los mira, porque se les ha dado la potestad y se les confiere autoridad y, por lo tanto, cuando es la palabra de uno contra la del otro, la palabra de la autoridad es la que el juez escucha. Y ahí se queda. Y cuando un juez empieza a fallar a favor de las madres porque ve lo que hay de fondo, lo que hacen es arremeter contra el juez desde la propia judicatura, hacerle la vida profesional insoportable y termina saliéndose de ella o procurando que le dañe lo menos posible. Es el caso de un juez al que vamos también a entrevistar en un programa que tenemos en YouTube dentro de poco, tanto él como su mujer, que ha estado trabajando para la Dgaia, es decir, los servicios sociales de Barcelona, y que está dispuesta a contar todo lo que ha visto. Esto es un secreto a voces, es un escándalo increíble, es un crimen organizado dentro de una administración absolutamente podrida, pero que están todos los partidos políticos de España mirando para otro lado, especialmente en fechas preelectorales. Hay una cuestión, yo coincido, porque además me parece que es una de las grandes desgracias ahora mismo en España, con el hecho de que los jueces y los fiscales, porque el fiscal se supone que es el Ministerio Público y por lo tanto tendría que defender los derechos de los ciudadanos y de la comunidad, sin embargo, suelen inhibirse, no voy a decir solo en estos casos, en cualquier caso donde hay un abuso de la administración contra un ciudadano, la experiencia que yo tengo en infinidad de ocasiones es que, por supuesto, el Ministerio Fiscal, si puede, ayuda a profundizar ese abuso y el juez, si puede, y suele poder casi siempre, se inhibe porque no quiere líos y, por lo tanto,
permite que se produzca ese abuso, cuando, como usted muy bien dice... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es así, Sí. Es la triste En este desgracia. caso, concretamente, de los menores arrancados por los servicios sociales, la Fiscalía no está haciendo absolutamente nada, y cuando lo hace es contra el padre o la madre que está defendiendo el derecho fundamental de criar a sus hijos con ellos y, por supuesto, por no hablar del derecho fundamental de los niños, que son las primeras víctimas, las más afectadas, para estar con sus padres, con su familia biológica, ¿no? En este caso, además, la excusa es que no dan abasto, que hay tantos casos, claro, como no va a haber casos si se están robando niños a diario. Sí, entonces, claro. La excusa es que los fiscales no dan abasto. Bueno, y si además existe una impunidad absoluta, pues lógicamente el delito prolifera. Es decir, cuando el delincuente, y aquí estamos hablando de delincuentes organizados y en masa, no es un niño aislado por ahí en un pueblo perdido. Esto es algo desgraciadamente cada vez más generalizado. Si la sensación que tienes es que efectivamente el crimen va a prosperar porque queda impune, porque los jueces no hacen nada y los fiscales, si cabe, todavía se comportan peor, pues evidentemente ancha es Castilla en ese sentido. Hay una cuestión que yo quisiera plantearle, don Fernando, porque no sé si ustedes se han encontrado con ella. Lo que usted relata de que efectivamente en un momento determinado los niños son arrancados de la familia, los argumentos que se dan son ridículos, muchas veces nadie comprueba lo que hay, muchas veces son totalmente contrarios a la realidad, pero esto significa un negocio extraordinario, porque claro, la ONG de acogida cobra por esas criaturas precisamente la ayuda que no se ha dado a la familia para no desintegrar y no desestructurar esa familia. En algunos casos nosotros nos hemos encontrado, aparte de ese fenómeno que ya es gravísimo y es muy inquietante, incluso con el fenómeno de explotación sexual de algunos de esos niños. Es decir, sí, bueno, pero no son algunos casos. Son muchísimos. Yo sé. Aquí voy. Es decir, el hecho de que esos niños no solamente son desarraigados de la familia, no solamente se da la estafa económica de que esa ONG recibe el dinero después de todo esto, sino que además la ONG explota sexualmente a los niños. ¿Esto se da con frecuencia? Tanto como que sea la propia ONG, es bastante más difícil, salvo que se haga de forma encubierta, y sí, de algunas tenemos nosotros más que sospechas, ¿no? Pero esto es muy difícil defender en los tribunales, porque claro, las pruebas son casi inexistentes, porque al final en un centro de menores está un adulto y un niño encerrados en una habitación, y en una casa de acogida, que es la alternativa, igual de mala, también está un adulto y un niño encerrados en una habitación. Si además el adulto se le confiere autoridad, ya me dirá usted, ¿no?, el valor que se le da a la palabra, a la declaración de un niño, ¿no? Entonces, esto es muy complicado realmente, pero muy, muy complicado, ¿no? Lo que sí es verdad es que las mafias de la droga y de la prostitución han visto la cantera, se han dado cuenta de que no hay, en definitiva, un menor más desamparado y más propicio para poder explotarle que un menor tutelado por una comunidad autónoma en España. Además, para colmo, cuando a los 18 años ya no les pueden sacar dinero, porque ya no les paga la administración por tener a un mayor de edad, y se entiende que ya con mayoría de edad ellos, lógicamente, pueden decir a dónde van, ¿no? Ya pierden el negocio, se quedan en la calle. Yo tengo una amiga, porque ya somos amigos a estas alturas, a la que trajeron a España desde Haití diciendo que venía de vacaciones, y a la madre le dijeron que iba a pasar unas vacaciones muy buenas y que luego se la devolvían. Nunca se la devolvieron. Fue de centro en centro. No tiene familia en España, solo nos tiene a los que ya somos sus amigos. A los 18 años se vio en la calle. ¿Qué expectativa tenía esta persona? Si la dejas totalmente tirada en la calle en invierno y sin tener trabajo y sin tener familia. Pues claro, lógicamente muchas acaban en temas de prostitución, temas de delincuencia, mafias, siendo absolutamente explotados y sin tener además ninguna posibilidad de defensa. Dicen que bueno, que hay pisos donde las tienen, sí, las tienen un poquito y las echan, o las tienen un poquito más y les cobran. Esto es un negocio tremendo y hay que destaparlo. Ciertamente,
porque en honor a la verdad hay que decirlo, hay casos, por supuesto, en los que sí hay padres realmente maltratadores, incluso violadores, hay madres que son incapaces, o sea, sí que es verdad que hay casos en los que la administración debe intervenir y separar a hijos de padres por el bien de los hijos. Pero estos son una minoría y además siempre son casos en los que interviene un juez. El problema es cuando, de manera administrativa y solamente decretado en un despacho, porque les da la gana y con cualquier excusa, se roba al 90% de los niños tutelados. Ese es el problema que tenemos en este caso, ¿no? Este es el problema. No, y además es otro problema añadido que por desgracia se da en buena parte de los abusos que se perpetran en España, que es que lejos de pasar de la fiscalización que tiene el Poder Judicial, y no nos vamos a meter ahora luego si el Poder Judicial es más o menos independiente, que ese es otro problema grave aparte, pero acciones que quien tiene que decidir es un juez escuchando a las dos partes, te las decide el burócrata, el personal contratado o el funcionario de turno con una arbitrariedad y muchas veces con un despotismo que sí, es algo intolerable. Y con desprecio absoluto, ¿eh? Totalmente, sí. Mira, estos test psicosociales que les aplican a las madres, digo madres porque casi todas son madres y muchísimas, la inmensa mayoría, son para colmo bien mujeres que tienen que sacar solas a sus hijos, porque son madres solteras o porque son madres separadas, o bien son mujeres que han sido maltratadas y están revictimizadas, como ya he dicho, ¿no? Nosotros al final estamos atendiendo a muchísimas más madres que padres y en las manifestaciones sobre todo van mujeres defendiendo a sus hijos, también van padres, por supuesto, también van, y padres muy comprometidos, pero bueno, en proporción voy a hablar de madres antes que de padres por una cuestión de un número realmente... Sí, eso es lógico. Eso claro. Es lógico. Entonces, el problema que nos encontramos con esta situación es que la indefensión es mayúscula. La indefensión es mayúscula. Los jueces no están capacitados porque no están entrenados, no han estudiado ni se han preparado, no han recibido ningún tipo de formación para actuar en estos casos. Los fiscales, con decir que es que no dan abasto porque hay muchísimos niños tutelados y no pueden dar abasto, aunque la ley obliga a que tengan que hacer un informe de cada uno de ellos y con una periodicidad clarísima y no lo están haciendo, pues bueno, se lavan las manos, ¿no? Y por supuesto los técnicos lo que están haciendo pues es seguir las instrucciones, ¿no? Hay de por medio todo un aparato para mover aquí, insisto, millones y millones de euros que vienen a España y que tendrían que servir para que las familias salieran adelante. Es más, por cada niño tutelado, al mes, uno de estos centros está recibiendo entre 4.000, 5.000, pueden llegar a 12.000 incluso euros al mes si además están diagnosticados con algún tipo de gravamen físico, de discapacidad, alguna medicalización exhaustiva y demás, ¿no? Es decir, estamos hablando de que por cada niño se le dan ya unos cuantos dineros al centro, ¿no? Con la mitad, si en vez del centro se lo diera a la familia que está luchando por recuperarle, hubieran tenido una situación perfecta y sin problema, hubieran sacado el niño adelante. Pero en vez de darle la mitad a la familia, le dan el doble o más a esa ONG que dice que es sin ánimo de lucro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cada vez hay más ONGs en España, que cada vez hay más centros privados y cada vez, lógicamente, hay más arrancamientos. Porque si tú tienes tropecientos centros de los que depende el negocio, precisamente en tener niños dentro, pues ya está. Cuantos más arrancamos, pues más aseguramos el negocio. Y es así de duro. Negocio con adoctrinamiento. Pero en la época de Franco al menos era ilegal. Todos hemos visto aquella sórdida Sor María o aquel doctor del Opus Dei, Rafael Vela, cómo robaban los niños, ¿no? Tenían incluso bebés muertos, congelados, en las cámaras de hospitales. Cuando entraba una mujer a la que querían despojar de su hijo, bueno, pues le hacían creer que el niño había nacido muerto, aunque estaba perfectamente sano, en la habitación de al lado, porque se lo habían vendido
a una mujer que había entrado con un embarazo de almohada disimulando, ¿vale? Y si insistía mucho en ver a su hijo muerto, se sacaba del congelador un cadáver y le enseñaban ese niño congelado a tropecientas madres, ¿vale? Era humillante, era terrible, era sórdido, pero era ilegal. Tenían incluso que inventarse, por supuesto falsificándolo, pues todo un documento que decía que el niño había nacido de la madre falsa, tenían que inventarse una partida de nacimiento, en fin, sabemos cómo se robaban los niños en España en la época de Franco, pero era ilegal, lo hacían desde la oficialidad, lo hacía la Iglesia Católica, pero era ilegal. Pero es que ahora en España el problema es que después de haberse descubierto el terrible hecho de tener niños congelados y estar engañando así a las madres y a los padres, lo que han hecho es legalizarlo. Entonces ahora pueden arrancarle cualquier niño de cualquier edad a cualquier madre y cualquier padre sin tener casi que justificarlo. Y si toca justificarlo, para eso están los informes falsos. Yo ya conozco a 3 madres y sé de unas cuantas más a las que los servicios sociales les han arrancado a sus hijos en el pleno paritorio. Es decir, están pariendo al niño y ahí están, al lado del parto, 2 técnicos de los servicios sociales o 2 personas que van a por él. En cuanto al niño se le corta el cordón umbilical, la enfermera se lo lleva ya para la sala de máquinas, como las llamamos nosotros, a las salas de incubadoras. A la madre no le dejan ni tocarlo. Fíjate hasta qué punto es deshumano, es inhumano, es infrahumano lo que estoy denunciando, que ni siquiera a la madre que acaba de parir una criatura le dejan tener sobre su pecho al recién nacido en brazos ni siquiera 5 segundos. Se lo llevan y a lo mejor ya no puede volver a ver a esa criatura, si es que es esa, más que al cabo de 2, 4 meses, porque han decidido que ese niño ya está tutelado. Bueno, pues yo creo que se puede decir realmente más alto, pero difícilmente más claro. Y ciertamente es un panorama que supera con mucho lo que pueda ser las divisiones, las líneas de división política, las ideologías que pueda tener cada uno, porque efectivamente esta es una situación absolutamente criminal, es un crimen que es sistemático, es un crimen que se perpetra desde la propia administración y es un crimen donde no solamente se defrauda del dinero al contribuyente, que ya es bastante grave, sino que además se juega con la libertad y con la vida de los más expuestos y de los más inocentes. Eso no tiene ningún tipo de duda. Don Fernando, es una tragedia y además una cosa también importante que quiero que la gente sepa y les agradezco mucho en este caso el interés por el tema porque sé que tienen ustedes mucha audiencia, separan a los hermanos de por vida.